A jornada do millonario. Da humilação a grave busca pela sua mendiga Lucía miraba por la ventana del pequeño apartamento donde había pasado los últimos años luchando con uñas y dientes por su hijo Mateo. Su rostro, aunque cansado, llevaba una chispa de esperanza. Después de la dolorosa traición de su expareja, un nuevo capítulo se perfilaba en su vida. Iba a casarse con Lucas, un adinerado empresario que hacía promesas de un futuro brillante. Un futuro que, según él, incluiría a su hijo, aunque de manera un poco diferente. A medida que Lucía se sumergía en la fascinación del sueño financiero, la atmósfera a su alrededor se tornaba pesada y melancólica. Las escenas de glamour y cenas en elegantes restaurantes se veían interrumpidas por insidiosas palabras de Lucas, quien, en un susurro cortante, sugería que Mateo debería irse a un internado. ¿Cómo podía el amor que sentía ser tan simbiótico con el dolor que su hijo debía soportar? La tensión era palpable, y con cada día que pasaba, Lucía se sentía atrapada entre el amor que creía haber encontrado y su instinto maternal, que la alertaba del daño que Lucas podía estar causando. Mientras el sol se ponía, la tristeza en el hogar se sentía como una sombra alargada, cruzando las habitaciones que antes irradiaban calidez. Un día, mientras Mateo jugaba en la sala, se produjo un incidente que marcó un punto de inflexión. Lucas, claro en su desprecio, descalificó a Mateo frente a unos amigos, haciéndolo sentir pequeño e indefenso. Lucía, atrapada en la confusión de su nueva vida, vio el brillo en los ojos de su hijo apagarse, y fue como si un grito sobrenatural atravesara su corazón. De repente, todo lo que había creído sobre el amor se desmoronó como un castillo de naipes. Fue en ese instante que Lucía comprendió que debía hacer algo. La ilusión de una vida perfecta a menudo venía a costa de horribles realidades. Se convirtió en la voz de Mateo y decidió protegerlo. Empoderándose con recursos legales, su determinación creció en proporciones épicas. Su lucha no solo era contra Lucas, sino contra las sombras de su propio pasado, que la mantenían paralizada y llena de dudas. Pero un oscuro secreto sobre Lucas pronto comenzó a salir a la luz. Información escalofriante que podría arruinar no solo su nueva vida, sino también la de su hijo, flotaba en el aire cargado de incertidumbre. ¿Qué tan lejos estaría dispuesta a llegar Lucía para proteger a Mateo? A medida que se acercaba al precipicio de una batalla personal, la pregunta latente se intensificaba. ¿Podría verdaderamente librarse de la tiranía del amor y de su matrimonio en ruinas para rescatar a su hijo? La historia apenas comenzaba y las respuestas estaban más allá de su alcance. Oye, antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Revísalo rápido en el botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, vamos a interactuar. Mientras Lucía reflexionaba sobre lo ocurrido con Mateo, la casa parecía ser un campo de batalla silencioso. La indignación crecía en su pecho, pero las dudas aún anidaban en su mente. Estaba realmente dispuesta a pelear contra el hombre que prometía darle un futuro mejor. Justo en ese momento, cuando comenzaba a tomar decisiones, el timbre sonó. Era un sonido agudo y penetrante que rompió la atmósfera cargada. Lucía se asomó por la mirilla, su corazón palpitaba. Era Elena, una antigua amiga de la universidad que había estado fuera del país durante años. La última vez que Lucía escuchó de ella fue cuando se mudó a Brasil para seguir su carrera. Sorprendida, pero contenta, abrió la puerta. «Elena, ¿qué haces aquí? Lucía, he vuelto por unos días, y tengo algo importante que contarte», dijo Elena, con una expresión seria en su rostro, como si llevara un secreto que la consumía. Lucía la invitó a pasar, ignorando el nudo en su estómago, y las dos se sentaron en la pequeña mesa de la cocina. Mientras compartía un café, Elena comenzó a hablar sobre su vida en Brasil, pero su mirada estaba distraída. Finalmente se armó de valor y dijo: «He estado investigando a Lucas». El aire se volvió denso. Lucía sintió como si el café se le hubiera atragantado. «¿Investigando? ¿Por qué? Algo no me cuadra de él, Lucía». Elena hizo una pausa buscando las palabras. «He hablado con algunas personas de círculos donde él se mueve. Al parecer, no solo es un empresario exitoso, tiene un oscuro pasado que ha intentado ocultar». Lucía sintió que el mundo se le venía encima.
¿Qué tipo de pasado? Hay rumores sobre dinero sucio, conexiones con la mafia. No solo eso, parece que está asociado con varias demandas de fraude. No puede ser, la incredulidad llenó la voz de Lucía. Eso no tiene sentido. Él promete una vida mejor para Mateo. ¿Por qué haría eso? Elena se inclinó hacia adelante, su voz en un susurro. Lucía, hay más, no solo está en problemas legales. Hay gente buscando a Lucas, acusándolo de una estafa que ha arruinado a varias familias. Y según dicen, algunos de ellos han desaparecido. El corazón de Lucía latía a 1000 por hora. Sin poder contenerse, preguntó, ¿desaparecido? ¿Cómo es eso posible? Al parecer, ellos lo han estado siguiendo y hay un grupo dispuesto a vengarse. Es peligroso, Lucía. Las palabras de Elena resonaron en la mente de Lucía como disparos en la noche. Todo lo que había creído sobre Lucas se tambaleaba. Era posible que el hombre que le ofreció una vida digna para su hijo fuera, en realidad, un criminal. La confusión se apoderó de ella. El amor que sentía se mezclaba con el terror. Y Mateo, ella no podía permitir que su hijo estuviera en medio de eso. Mientras esta nueva bomba estallaba en su mente, el sonido del teléfono interrumpió la conversación. Era una llamada de Lucas. Lucía, temblando, decidió contestar. «Hola», dijo, su voz apenas un susurro. «Lucía, tengo que hablar contigo. Es sobre la boda. Hay algo que debes saber». Su tono era serio y Lucía sintió que el tiempo se detenía. Elena observaba, sus ojos llenos de preocupación. Lucía sintió un frío helado recorrerle la espalda. ¿Qué más podía revelar Lucas? La incertidumbre, el miedo, todo se desbordaba como un torrente en su mente. Debía actuar rápido. Con determinación hizo su elección en un instante, pero con cada fibra de su ser sabía que nada sería igual después de esa llamada. Con el corazón latiendo en su garganta, miró a Elena y dijo, «Ayúdame». La respuesta de Elena podría ser la clave para salvar a Mateo, pero, al mismo tiempo, podía ser la despedida de un futuro que creía seguro. El corazón de Lucía latía desbocado mientras contestaba la llamada de Lucas. Su voz era un hilo frágil, apenas audible. «Hola, Lucía, tengo que hablar contigo. Es sobre la boda. Hay algo que debes saber». El estómago de Lucía se encogió. «¿Qué es tan urgente?» Una pausa pesada se extendió en el aire, como si Lucas estuviera sopesando sus palabras. «No puedo explicarlo todo por teléfono, pero mira, hay algo que no te he contado». Una punzada de miedo se expandió en el pecho de Lucía. Las palabras de Elena resonaban en su mente. «Algo no me cuadra de él». Antes de que pudiera articular una respuesta, Lucas continuó, «Te espero en nuestro lugar en el muelle. Necesito que escuches esto en persona». El tono firme de Lucas no dejaba espacio a la duda. Lucía miró a Elena, cuyos ojos estaban llenos de preocupación. Ella sintió que el aire se volvía más denso, como si el mundo a su alrededor se desvaneciera. «Voy», respondió finalmente, colgando. Cuando Lucía llegó al muelle, la brisa marina azotaba su piel. La luz del atardecer danzaba sobre el agua, pero en su corazón solo había tormenta. Lucas estaba allí, de pie al borde, con el rostro pálido y sombrío. «¿Por qué tardaste?», preguntó, pero no sonaba enojado. Más bien parece que cargaba un peso enorme sobre sus hombros. «¿Qué pasa, Lucas? Estoy asustada», dijo Lucía cuando la angustia amenazaba con ahogarla. Lucas respiró hondo, como si estuviera a punto de revelar un secreto del que dependiera su vida. «No puedo seguir ocultándote esto». Sus ojos, normalmente intensos, ahora eran un mar de confusión. «Lucía, yo no soy quien tú crees». «¿Qué quieres decir?». Lucía sentía que el suelo se movía bajo sus pies. «Cuando me conociste, yo estaba en una situación complicada. He hecho cosas malas. He estado asociado con personas peligrosas y», aquí la voz de Lucas se suavizó, «los rumores que te ha dicho Elena son solo la punta del iceberg». Lucía se sintió mareada. «Es verdad. Eres un criminal». Las palabras salieron de su boca como un grito. «¿Y qué hay de Mateo? Estamos en peligro». Lucas cerró los ojos por un momento y al abrirlos la resolución se había solidificado en su rostro. «Lucía, hay algo más. Necesito protegerte a ti y a Mateo. Estas personas, ellos no son solo mafiosos. Están buscando venganza por una traición y yo soy el objetivo». Antes de que Lucía pudiera procesar lo que estaba escuchando, un ruido fuerte resonó detrás de ellos. Se giraron y vieron a un grupo de hombres acercándose. Uno de ellos llevaba una expresión furiosa y el viento parecía llevar consigo la amenaza latente. «Lucas, sabemos lo que hiciste», gritó el hombre mientras la sombra de la violencia se cernía sobre el muelle. «¡Corre, Lucía!». Lucas gritó mientras se interponía entre ella y los atacantes, pero era demasiado tarde. La escena se tornó en un caos. Lucía sintió el nudo en su garganta. Hasta ese momento, el amor que sentía por Lucas se entrelazaba con el temor palpable. Era su protector o su carcelero.
La noche caía y las luces del muelle iluminaban solo las sombras que se enfrentaban entre sí. El aire era pesado por el pánico. Lucía, temblando, apenas podía pensar. Todo giraba a su alrededor, su mente colapsando bajo el peso de la realidad que se desmoronaba. Mientras la confrontación se intensificaba, un disparo resonó, quebrando el silencio nocturno. Lucía contuvo la respiración. En cuestión de segundos, la situación había cambiado drásticamente. Cada sonido se amplificó, el golpe del corazón de Lucía retumbaba en sus oídos, y una única pregunta surgió en su mente: ¿quién saldría vivo de esta noche? La percepción de amor y protección ahora era un juego mortal. Mientras la oscuridad los envolvía, Lucía se dio cuenta de que todo lo que había creído sobre Lucas podía estar a punto de desmoronarse, y con un último grito de terror, decidió que lo único que realmente importaba era proteger a Mateo, cueste lo que cueste. El corazón de Lucía latía desbocado mientras contestaba la llamada de Lucas. Su voz era un hilo frágil, apenas audible. «Hola, Lucía, tengo que hablar contigo. Es sobre la boda. Hay algo que debes saber». El estómago de Lucía se encogió. «¿Qué es tan urgente?» Una pausa pesada se extendió en el aire, como si Lucas estuviera sopesando sus palabras. «No puedo explicarlo todo por teléfono, pero mira, hay algo que no te he contado». Una punzada de miedo se expandió en el pecho de Lucía. Las palabras de Elena resonaban en su mente. «Algo no me cuadra de él». Antes de que pudiera articular una respuesta, Lucas continuó: «Te espero en nuestro lugar en el muelle. Necesito que escuches esto en persona». El tono firme de Lucas no dejaba espacio a la duda. Lucía miró a Elena, cuyos ojos estaban llenos de preocupación. Ella sintió que el aire se volvía más denso, como si el mundo a su alrededor se desvaneciera. «Voy», respondió finalmente, colgando. Cuando Lucía llegó al muelle, la brisa marina azotaba su piel. La luz del atardecer danzaba sobre el agua, pero en su corazón solo había tormenta. Lucas estaba allí, de pie al borde, con el rostro pálido y sombrío. «¿Por qué tardaste?», preguntó, pero no sonaba enojado. Más bien parecía que cargaba un peso enorme sobre sus hombros. «¿Qué pasa, Lucas?» «Estoy asustada», dijo Lucía. Lucas respiró hondo, como si estuviera a punto de revelar un secreto del que dependiera su vida. «No puedo seguir ocultándote esto». Sus ojos, normalmente intensos, ahora eran un mar de confusión. «Lucía, yo no soy quien tú crees». «¿Qué quieres decir?». Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Cuando me conociste, yo estaba en una situación complicada. He hecho cosas malas. He estado asociado con personas peligrosas y...». Aquí la voz de Lucas se suavizó. «Los rumores que te ha dicho Elena son solo la punta del iceberg». Lucía se sintió mareada. «Es verdad, eres un criminal». Las palabras salieron de su boca como un grito. «¿Y qué hay de Mateo? Estamos en peligro». Lucas cerró los ojos por un momento y al abrirlos, la resolución se había solidificado en su rostro. «Lucía, hay algo más. Necesito protegerte a ti y a Mateo. Estas personas, ellos no son solo mafiosos. Están buscando venganza por una traición y yo soy el objetivo». Antes de que Lucía pudiera procesar lo que estaba escuchando, un ruido fuerte resonó detrás de ellos. Se giraron y vieron a un grupo de hombres acercándose. Uno de ellos llevaba una expresión furiosa y el viento parecía llevar consigo la amenaza latente. «Lucas, sabemos lo que hiciste», gritó el hombre, mientras la sombra de la violencia se cernía sobre el muelle. «Corre, Lucía», Lucas gritó mientras se interponía entre ella y los atacantes, pero era demasiado tarde. La escena se tornó en un caos. Lucía sintió el nudo en su garganta. Hasta ese momento, el amor que sentía por Lucas se entrelazaba con el temor palpable. Era su protector o su carcelero. En medio del griterío, un destello de luz iluminó la escena. Un disparo resonó, quebrando el silencio nocturno. Todo quedó en un escalofrío de terror. La figura de Lucas se desplomó, cayendo al suelo como un muñeco de trapo. Lucía, paralizada, gritó: «¡No!». El eco de su voz fue un lamento desgarrador. Lánguida por el shock, corrió hacia él, pero algo aún más impactante sucedió. Uno de los hombres que se acercaban se quitó la capucha, revelando un rostro que Lucía conocía muy bien. Era su propio hermano Alejandro. «Alejandro, ¿qué estás haciendo?». La incredulidad y la angustia se mezclaban en su voz. «Lucía, no puedo dejar que él te haga daño. Él es un monstruo», gritó Alejandro, mostrando una desesperación que rompía su frialdad habitual. «Pero no es un monstruo, es el padre de mi hijo». Lucía no podía creer lo que estaba oyendo. Todo se tambaleaba a su alrededor. «Él solo ha traído problemas. Siempre ha estado metido en esto». «No puedes confiar en él», insistió Alejandro, mirándola con ojos aterrados. En ese instante la confusión reinó en el aire. Lucía miró a Lucas, que yacía en el suelo herido pero con vida.
La traición y el amor se entrelazaban de forma espeluznante. Todo lo que creía saber se arrastraba hacia el abismo. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, cuestionó mientras sus lágrimas comenzaban a brotar. Porque creí que era el momento de salvarte a ti y a Mateo. No quiero que caigas en la red de este hombre, respondió Alejandro, su voz inundada de preocupación. Un grito de dolor interrumpió su diálogo. Lucía, Lucas, aún consciente, se esforzaba por hablar, su mirada atravesando la confusión de su hermana. El caos continuaba a su alrededor, pero en ese momento la bruma de la revelación nubló el entendimiento de Lucía. ¿Quién estaba realmente en peligro? ¿Era Lucas un hombre que necesitaba ser salvado o una amenaza disfrazada? ¿Y qué oscuro secreto había mantenido a Alejandro en silencio? Lucía sentía que las piezas del rompecabezas caían en su lugar de una forma que ni siquiera podía comprender. Con un giro impactante, las lecciones de amor y confianza se transformaban en un juego mortal. La noche caía, dejándola con una única pregunta en su mente. ¿Podría aún salvar a Mateo en medio de esta devastadora tormenta de traiciones? Lucía sentía que el mundo entero se desmoronaba a su alrededor mientras miraba a Lucas en el suelo. Su mente se debatía entre la incredulidad y la desesperación. ¿Qué estaba sucediendo? Todo lo que sabía estaba en duda. La única constante era Mateo, y su seguridad se erguía como una sombra amenazante en aquel instante caótico. Lucas volvió a llamar arriesgándose a acercarse, pero Alejandro la tomó del brazo con fuerza. «No, Lucía, no te acerques. Es peligroso», le dijo, sus ojos llenos de frenética preocupación. Lucas, aún consciente, luchaba por levantarse. «Lucía, por favor, escúchame». Su voz era un susurro entrecortado, pero había una desesperación palpable en sus palabras. «No te imaginas lo que está en juego». De repente, el sonido de un motor estruendoso cortó la tensión en el aire. Un coche negro apareció a gran velocidad, frenando bruscamente justo a sus espaldas. «Debemos irnos», gritó un hombre desconocido, saliendo del vehículo con una mirada que irradiaba autoridad. Lucía se giró con desconfianza, pero Alejandro se tensó. «No, ¿qué haces aquí?». La voz de su hermano resonó con pánico. El hombre, con un abrigo oscuro y una mirada que lo decía todo, se acercó decidido. «Es una trampa. Tienen a tu madre, Alejandro. Tienes que venir conmigo ahora mismo», dijo, mientras miraba de reojo hacia Lucas, que seguía en el suelo, luchando por mantenerse consciente. ¿Qué estás diciendo? La sorpresa nubló la fe de Alejandro en lo que estaba escuchando. Lucía, más confundida que nunca, sintió cómo su estómago se encogía. «¿Qué madre, qué trampa?». En un instante, el caos se convirtió en un rompecabezas de revelaciones que la dejaban aturdida. El hombre explicó rápidamente: «Tu madre está en peligro. Lucas no solo está involucrado con la mafia, sino que también es parte de un complot mayor que involucra a tu familia. Tú eres el catalizador de todo esto». «¿Yo? ¿Cómo es posible?». La incredulidad se dibujaba en sus rasgos. «Necesitamos irnos, Lucía. No hay tiempo para esto», insistió el desconocido, gesticulando hacia el coche. Involucrarse más con él solo los hundirá más en esta oscuridad. Lucas, quien había escuchado cada palabra, desplegó una mezcla de rabia y desolación. «No es cierto, yo solo». «Solo que, Lucas, creo que eres un buen hombre», estalló Lucía, cuyas emociones luchaban por mantenerse a flote. «Estás poniendo en peligro a mi familia». Se volvió hacia su hermano. «¿Qué sabes de nuestra madre, Alejandro? Dímelo». La angustia se apoderó de ella. Algo en el aire se sentía denso, como si el tiempo estuviera a punto de estallarse en otra nueva revelación. «Es una locura. Tu madre nunca quiso que supieras», Alejandro insistía, pero estaba claro que el tiempo se había convertido en su enemigo. Antes de que pudieran decidir qué hacer, un grupo de figuras apareció del lado opuesto, sus intenciones oscuras y peligrosas. Las miradas eran frías y la tensión volvió a dispararse. «Déjalos ir, Lucas. Sabemos de tu historia, de todo lo que has hecho». El líder de aquel grupo avanzó, su voz resonaba como un eco ominoso. «Pero la verdadera jugada viene ahora. O entregas a Lucía o enfrentarás las consecuencias». Lucía sintió que la sangre se le helaba en la cara. Las piezas del rompecabezas estaban encajando de una manera horrorosa. ¿Acaso ella era parte de la pelea? Nadie podía protegerla. Cuando la odisea parecía haber alcanzado su punto más álgido, una risa resonó en la oscuridad. Fue un sonido desconcertante, una risa que provenía del más allá. Lucía y todos a su alrededor se giraron atónitos. Entonces una figura emergió de las sombras, revelando a su madre, que se había creído perdida para siempre. Y lo que vio hizo que el mundo de Lucía colapsara aún más. «Hola, cariño, tanto tiempo sin vernos».
La sonrisa de su madre era la última cosa que Lucía esperaba. La confusión y el horror la atravesaron. Todo lo que había creído sobre su vida parecía un espejismo. El rostro de su madre era un recordatorio del pasado que había intentado dejar atrás. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Lucía, sintiendo que el suelo se movía bajo ella. Su mente se debatía en un torbellino. ¿Qué significaba esto? ¿Qué secretos había mantenido su madre guardados? ¿Era realmente ella la que había estado detrás de todo? Las preguntas flotaban en el aire denso, cada una más dolorosa que la anterior. Mientras la figura de su madre se acercaba, el mundo que una vez había conocido se desvanecía en una niebla de traiciones y mentiras, dejando a Lucía en la encrucijada de su propia realidad y con un destino que se bifurcaba de maneras que jamás habría imaginado. La confusión y el horror se apoderaron de Lucía al ver a su madre frente a ella. «Hola, cariño, tanto tiempo sin vernos». La voz de su madre era casi como un eco lejano, una travesura del destino que ella nunca imaginó. Lucía se sintió atrapada entre la incredulidad y el dolor. «¿Qué está pasando aquí?». La angustia se notaba en su voz. Cada palabra era un esfuerzo titánico para sostener la realidad que se desmoronaba frente a sus ojos. No solo su vida estaba patas arriba, sino que la figura de su madre, que había creído perdida, ahora parecía el epicentro de un caos que se desataba. «Eres tú la que está detrás de esto». Alejandro, su hermano, bramó, su rostro enrojecido por la rabia. «No éramos una familia. ¿Qué tipo de madre te ausentas durante años y te presentas ahora, justo en medio de esto?» «Escucha, Alejandro. No es el momento. Debo explicárselo a Lucía». La madre de Lucía miró a su hija con una mezcla de preocupación y firmeza. De repente, la atmósfera cambió. La amenaza que flotaba en el aire se tornó palpable. «Lucas, levántate». A Lucía le costaba respirar. Lucas intentó incorporarse, pero la sangre se deslizaba entre sus dedos. El pánico brotó en su pecho como una ola imparable. «No, no te acerques». Alejandro tomó una posición defensiva ante su madre, como si su lealtad estuviera dividida entre el pasado y el terror del presente. «Te dije que no era el momento para hablar de eso». «Pero tú necesitas saber». La madre de Lucía hizo una pausa, tragándose sus palabras. Los hombres que venían del otro lado del muelle se acercaban, la expresión de rabia en sus rostros y la oscuridad en sus corazones. «Lucas, tienes que rendirte o enfrentarte a lo que has hecho». Aquel grito retumbó en la noche. «Corre, Lucía, llévate a Mateo y escóndanse», dijo Lucas, su voz débil pero urgente. «Deténlo», exclamó la madre, haciendo un gesto hacia el grupo. Y entonces algo inesperado pasó. Un destello metálico brilló en su mano. Lucía parpadeó confundida mientras su madre se movía. «Es un engaño, todo esto es un plan», gritó. La madre de Lucía se giró y disparó a Lucas, la pistola sonando en medio del caos. El tiempo se detuvo. Un grito ahogado salió del pecho de Lucía mientras veía a su madre apretar el gatillo, el horror inundando su corazón. «Mamá, no». Lucas caía, el impacto del disparo resonando en sus entrañas. «Lo siento, Lucía», susurró mientras su cuerpo se desvanecía en el suelo. La escena se detuvo. El murmullo del mar se ahogó en el eco del desastre. La risa de las sombras resurgió en el aire. Lucía sintió que su mundo giraba. «¿Por qué, mamá? ¿Eres tú quien causa esto?». Su voz temblaba. «Porque no quería que siguiera, Lucía. No entiendes lo que él ha hecho». Su madre se acercó. El frío en su mirada era un abismo. «¿Qué me estás ocultando?». La impotencia la invadió, todo su ser se inundaba de confusión. La verdad comenzaba a desmoronarse como un castillo de naipes. De repente, el grupo de hombres se abalanzó sobre ellas. Lucía y Alejandro se miraron, un entendimiento surgió entre ellos. Estaban atrapados en un juego que no habían elegido, pero que los amenazaba en cada paso. Su madre, quien debía ser su salvación, ahora era el eje de su ruina. «¡Salgan de aquí!», gritaron los hombres, sus voces repletas de furia, y en medio de la violencia, un fuerte destello de luz iluminó la noche. Lucía sintió una mezcla de terror y confusión. Era un final, un nuevo comienzo. El tiempo parecía estirarse entre gritos y disparos. La realidad se desgarraba ante sus ojos, y justo cuando Lucía creía que nada podía ser peor, un grito estrepitoso resonó. «Deténlo, no lo hagas». Lucía se dio la vuelta horrorizada al ver que otra figura había aparecido. Era Mateo, su pequeño, parado entre la barbarie, sus ojos llenos de miedo y confusión. «Mateo, no». Un grito desgarrador escapó de los labios de Lucía. Todo se detuvo nuevamente, como si el universo hubiera decidido que era momento de culparla. Ante sus ojos, su mundo se transformaba, la verdad se retorcía, dejando un hilo de sombras entre la vida y la muerte. ¿Cómo había llegado a esto? La oscuridad se acercaba, el final parecía inevitable, pero el deseo de salvar a Mateo era el último faro en medio de la tormenta.
todo se detuvo. Lucía sintió cómo el tiempo se paralizaba al ver a Mateo, su pequeño, de pie entre la barbarie, con esos ojos tan inocentes. Mateo no. Gritó, el eco de su voz resonando con un pánico que la atenazaba por completo. La escena se tornó un caos. Gritos, disparos, la respiración entrecortada de Lucas en el suelo. Todo parecía irreal. Regresa, Mateo, su corazón le decía. Pero el niño, tembloroso, avanzaba con pasos titubeantes, como si no entendiera el peligro que acechaba. La tormenta de emociones arremetía dentro de Lucía. Su pecho se encogía, un nudo doloroso se formaba en su garganta al imaginar lo que podría suceder. «¡Sal de aquí!», Alejandro gritó, intentando arrastrar a su hermana lejos del horror que se desarrollaba. Pero ella no podía apartar la vista de Mateo, sus pequeñas manos temblorosas extendiéndose hacia Lucas en busca de protección, y fue entonces que todo se desató, un estallido. No de disparos, sino de una explosión que resonó como un trueno. La tierra tembló bajo sus pies mientras un vehículo negro se abalanzaba hacia ellos, sus luces deslumbrantes iluminando el caos. La puerta del coche se abrió de golpe y otra figura emergió. Era un hombre alto, de rasgos duros, con una mirada penetrante. Su presencia era electrizante y de alguna manera todo el mundo se detuvo al verlo. «Lucía, aquí estoy», gritó al tiempo que extendía su mano hacia ella. Su voz resonaba con urgencia, pero lo que sucedió a continuación la dejó helada. El hombre sacó una pistola, un arma brillante que giraba en el aire, y no apuntó a Lucas, sino a Alejandro. No, Lucía sintió el mundo caerse a pedazos, y antes de que pudiera gritar, el disparo resonó en el aire. Todo cayó en el silencio. El agudo eco del disparo se hizo eco en su mente. Alejandro, con los ojos llenos de sorpresa y dolor, se tambaleó y cayó al suelo. Lucía sintió como todo se desvanecía, el miedo, la ira, la confusión. «Alejandro». Un grito desgarrador salió de su garganta mientras corría hacia él. La desesperación fue abrumadora. Sus manos temblorosas intentaban parar la sangre que brotaba de su hermano. «Mateo, corre», gritó mientras el nudo en su pecho aumentaba, pero el niño seguía paralizado, sin entender la magnitud de lo que sucedía. De repente, el hombre que había disparado se acercó con pasos firmes. La frialdad en su mirada no dejaba lugar a dudas. «Esto no es un juego, Lucía. Tu madre te ha mentido. Lucas no es el único en peligro. Tú y Mateo también están en la mira». ¿Qué quieres decir? Lucía sintió que la tierra se movía bajo sus pies mientras la confusión la envolvía. Tu madre está involucrada en esto más de lo que imaginas. Ella no está aquí para salvarte, sino para recoger lo que ha perdido. La mafia no solo busca a Lucas, también busca a Mateo. Y están dispuestos a hacer lo que sea necesario. El impacto de sus palabras golpeó a Lucía como un torrente helado. ¿A qué te refieres? Él es mi hijo. Pero mientras las palabras salían de su boca, una parte de ella comenzaba a procesar la brutal realidad. Tu madre ha estado manejando todo esto desde las sombras. Lucas era solo una pieza más de un rompecabezas más grande. Necesitas decidir, ¿quieres proteger a tu hijo o seguir con esta ilusión? El hombre acercó su rostro, su mirada profunda y fría. Y justo cuando Lucía pensaba que podía desmoronarse, un grito de furia y conexión resonó. «Mateo, ven aquí». Era Lucas, aún en el suelo, pero la desesperación en su voz era un súbito rayo de vida en medio del desastre. Lucía y Mateo se giraron hacia él, y el dilema se intensificó. ¿Era Lucas un enemigo o un aliado? Las emociones se agolpaban y la situación se tornaba cada vez más peligrosa. La decisión de Lucía se balanceaba en un hilo tan delgado como una telaraña frágil. En ese instante, una nueva explosión iluminó la oscuridad de la noche. Un nuevo grupo de hombres, estos con máscaras, se abalanzó con intenciones violentas. El caos se intensificó nuevamente, pero lo que dejó a Lucía en shock fue cómo, a través de la confusión, su madre se acercó, con una mirada fiera y decidida, se lanzó a la acción. «Lucía, ve», exclamó su madre disparando hacia el grupo. Su rostro, que había sido un símbolo de ternura, ahora era la máscara de una mujer dispuesta a pelear. «Tú y Mateo necesitan escapar. Vamos». Todo lo que creía haber entendido se desmoronaba. La verdad oculta en las sombras comenzaba a salir a la luz. La traición y el amor se entrelazaban como sombras en la penumbra. «No puedo dejarte», gritó Lucía, el corazón dividido y la angustia apretando su pecho. Las revelaciones estaban a punto de romper su mundo. Mateo, con lágrimas en los ojos, dio un paso atrás sin saber hacia dónde ir, mientras Lucía se debatía entre lo que sentía y lo que debía hacer. Podría confiar en su madre, en Lucas, en esa maraña de confusiones. La noche oscura se tornaba un laberinto sin salida, dejando a Lucía con un único pensamiento que reverberaba en su mente.
Entre el amor, el rencor y la verdad, ¿quién podría salvar realmente a su hijo? Lucía estaba paralizada. Su madre, de pie ante ella con una pistola, había desatado un caos que amenazaba con consumirlo todo. Las palabras se agolpaban en su mente, mientras la bruma de la confusión la envolvía. ¿De verdad estaba su madre involucrada en todo esto? ¿Por qué? La pregunta salió de sus labios como un susurro tembloroso. Porque no había otra opción, respondió su madre con una calma inquietante, sus ojos oscuros como la noche. He hecho lo que he tenido que hacer para protegerte a ti y a Mateo. Lucas, él es solo una pieza en este juego. La frialdad de esas palabras le cortó la respiración. Mamá, ¿qué estás diciendo? Lucía sintió el mundo girar a su alrededor. No hacía mucho, había luchado por tener una vida normal por Mateo. Ahora, cada momento se sentía como un hilo deshilachado a punto de romperse. Mateo, atrapado entre el miedo y la confusión, miraba de su madre a su abuela. ¿Qué está pasando? Su voz era apenas un murmullo, la inocencia de un niño contrastando con el horror a su alrededor. «Cállate, Mateo», gritó Alejandro, su hermano, en un intento desesperado de protegerlo, pero su mirada de desesperación no pasó desapercibida para Lucía. La vorágine de sentimientos en su pecho la estaba ahogando. La lealtad familiar se desgastaba en cuestión de segundos. De repente, un sonido ensordecedor irrumpió en el caos. Era un estallido, no de disparos, sino de cristales rompiéndose. Una figura, vestida de oscuro, surgió del coche que había llegado. «Váyanse ahora», gritó, enfocando su atención en el grupo de hombres que se acercaban, lanzando miradas amenazantes. «Tienes que salir de aquí. Este no es solo un juego, Lucía. Tu madre y yo estamos en problemas más grandes de lo que imaginas». La voz del hombre era decidida, pero había un eco de desesperación detrás de sus palabras. La atmósfera se tornó densa. Lucía se dio cuenta de que su madre no solo había estado tratando de protegerla, había estado tejiendo una red de secretos que amenazaba con aplastarlo todo. «¿Quién eres tú?», preguntó, sus ojos llenos de desconfianza. «Soy Renan. Tu madre ha estado trabajando conmigo en algo que podría afectar la vida de todos. Y Lucas, su traición fue la chispa que encendió el fuego». «¡Calla!», gritó la madre de Lucía, su voz temblando. «Lucas no es mi enemigo. Él no puede serlo». Pero en su mirada había destellos de duda. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras Renan continuaba. «Él ha estado vendiendo información, ha estado jugando para ambos lados. Si no hacemos algo pronto, será demasiado tarde». Las palabras resonaron en el aire como un trueno. La traición que había creído que era solo de Lucas se convertía en una historia mucho más compleja. Un estruendo de voces se escuchó a lo lejos, el grupo de hombres acercándose con intenciones oscuras. «Vámonos», dijo Renan, estirando la mano hacia Lucía y Mateo. Mateo comenzó a moverse, pero Lucía lo retuvo por un instante. «¿Qué pasa con Lucas? Él está herido». El amor por su hijo y los remanentes de confianza en Lucas se enfrentaban en un conflicto que desgarraba su ser. Sin esperar una respuesta, decidió. Con el corazón desgarrado, se volvió hacia Lucas, quien miraba desde el suelo, la sorpresa en su rostro. «Lucía, no hagas esto». Pero su voz se apagó cuando la figura de su madre se interpuso, el arma aún en la mano. Fue entonces cuando otro disparo resonó. El tiempo se detuvo. Lucía miró hacia su madre, el terror cubriendo su rostro. «Mamá». En ese instante todo se desmoronó. La verdad fue un puñetazo en el estómago cuando Lucía se dio cuenta. Ya era demasiado tarde. Fue Renan quien se había desplomado, un charco de sangre creciendo a su alrededor. «No, no, no, no», balbuceó su madre, el horror reflejado en sus ojos. Los hombres de la mafia avanzaban, el caos se intensificaba, y en el aire estaba el aroma dulce y ácido del miedo. Lucía, de pie entre su madre y la multitud que avanzaba, se dio cuenta de que el verdadero enemigo había estado más cerca de lo que había imaginado. Los sentimientos de traición se intensificaron. Todo lo que conocía estaba en juego como nunca antes. Un grito desgarrador de Mateo rompió el hechizo. «Mamá». Era el momento, una decisión crítica que cambiaría todo. Lucía, con lágrimas en los ojos, miró a su madre, luego a Mateo y finalmente a Lucas. La vida de su hijo pendía de un hilo, mientras el mundo que había conocido se desvanecía en el caos de la traición y la verdad. ¿A quién realmente puedo confiar? La pregunta resonó en su mente mientras el destino se desbordaba ante ella. Sin opciones claras y con el corazón tirando en direcciones opuestas, Lucía entendió que el camino por delante sería más oscuro y peligroso que cualquier cosa que hubiera enfrentado hasta ahora. El silencio antes de la tormenta había llegado y todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse en una nueva realidad. Lucía estaba paralizada.
Su madre, de pie ante ella con una pistola, había desatado un caos que amenazaba con consumirlo todo. Las palabras se agolpaban en su mente, mientras la bruma de la confusión la envolvía. ¿De verdad estaba su madre involucrada en todo esto? ¿Por qué? La pregunta salió de sus labios como un susurro tembloroso. Porque no había otra opción, respondió su madre con una calma inquietante, sus ojos oscuros como la noche. He hecho lo que he tenido que hacer para protegerte a ti y a Mateo. Lucas, él es solo una pieza en este juego. La frialdad de esas palabras le cortó la respiración. Mamá, ¿qué estás diciendo? Lucía sintió el mundo girar a su alrededor. No hacía mucho, había luchado por tener una vida normal por Mateo. Ahora cada momento se sentía como un hilo deshilachado a punto de romperse. Mateo, atrapado entre el miedo y la confusión, miraba de su madre a su abuela. ¿Qué está pasando? Su voz era apenas un murmullo, la inocencia de un niño contrastando con el horror a su alrededor. «¡Cállate, Mateo!», gritó Alejandro, su hermano, en un intento desesperado de protegerlo, pero su mirada de desesperación no pasó desapercibida para Lucía. La vorágine de sentimientos en su pecho la estaba ahogando. La lealtad familiar se desgastaba en cuestión de segundos. De repente, un sonido ensordecedor irrumpió en el caos. Era un estallido, no de disparos, sino de cristales rompiéndose. Una figura vestida de oscuro surgió del coche que había llegado. «¡Váyanse ahora!», gritó, enfocando su atención en el grupo de hombres que se acercaban, lanzando miradas amenazantes. «Tienes que salir de aquí». Este no es solo un juego, Lucía. Tu madre y yo estamos en problemas más grandes de lo que imaginas. La voz del hombre era decidida, pero había un eco de desesperación detrás de sus palabras. La atmósfera se tornó densa. Lucía se dio cuenta de que su madre no solo había estado tratando de protegerla, había estado tejiendo una red de secretos que amenazaba con aplastarlo todo. «¿Quién eres tú?», preguntó, sus ojos llenos de desconfianza. «Soy Renan. Tu madre ha estado trabajando conmigo en algo que podría afectar la vida de todos». Y Lucas, su traición fue la chispa que encendió el fuego. «¡Calla!», gritó la madre de Lucía, su voz temblando. «Lucas no es mi enemigo. Él no puede serlo». Pero en su mirada había destellos de duda. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras Renan continuaba. «Él ha estado vendiendo información, ha estado jugando para ambos lados. Si no hacemos algo pronto, será demasiado tarde». Las palabras resonaron en el aire como un trueno. La traición que había creído que era solo de Lucas se convertía en una historia mucho más compleja. Un estruendo de voces se escuchó a lo lejos, el grupo de hombres acercándose con intenciones oscuras. «Vámonos», dijo Renan, estirando la mano hacia Lucía y Mateo. Mateo comenzó a moverse, pero Lucía lo retuvo por un instante. «¿Qué pasa con Lucas? Él está herido». El amor por su hijo y los remanentes de confianza en Lucas se enfrentaban en un conflicto que desgarraba su ser. Sin esperar una respuesta, decidió. Con el corazón desgarrado, se volvió hacia Lucas, quien miraba desde el suelo, la sorpresa en su rostro. «Lucía, no hagas esto». Pero su voz se apagó cuando la figura de su madre se interpuso, el arma aún en la mano. Fue entonces cuando otro disparo resonó. El tiempo se detuvo. Lucía miró hacia su madre, el terror cubriendo su rostro. «Mamá». En ese instante, todo se desmoronó. La verdad fue un puñetazo en el estómago cuando Lucía se dio cuenta. Ya era demasiado tarde. Fue Renan quien se había desplomado, un charco de sangre creciendo a su alrededor. «No, no, no», balbuceó su madre, el horror reflejado en sus ojos. Los hombres de la mafia avanzaban, el caos se intensificaba, y en el aire estaba el aroma dulce y ácido del miedo. Lucía, de pie entre su madre y la multitud que avanzaba, se dio cuenta de que el verdadero enemigo había estado más cerca de lo que había imaginado. Los sentimientos de traición se intensificaron. Todo lo que conocía estaba en juego como nunca antes. Un grito desgarrador de Mateo rompió el hechizo. «Mamá», era el momento. Una decisión crítica que cambiaría todo. Lucía, con lágrimas en los ojos, miró a su madre, luego a Mateo y finalmente a Lucas. La vida de su hijo pendía de un hilo, mientras el mundo que había conocido se desvanecía en el caos de la traición y la verdad. ¿A quién realmente puedo confiar? La pregunta resonó en su mente mientras el destino se desbordaba ante ella. Sin opciones claras y con el corazón tirando en direcciones opuestas, Lucía entendió que el camino por delante sería más oscuro y peligroso que cualquier cosa que hubiera enfrentado hasta ahora. El silencio antes de la tormenta había llegado y todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse en una nueva realidad. De repente, la voz de Renan, con una claridad aterradora, resonó en sus oídos. «Lucía, la única forma de salir de aquí es si tú tomas el control».
Con un movimiento rápido, la madre de Lucía se giró para apuntar a un grupo de hombres que se acercaba. En ese instante, el rostro de Renan se iluminó con algo más que miedo. «¡Detente!», gritó, pero la advertencia se perdió en el aire espeso. Lo que sucedió a continuación fue casi surrealista. Con un giro inusitado, la figura de su madre se desplomó ante la amenaza, como una marioneta cortada del hilo. Entonces todo pareció desvanecerse en una pesadilla. «¡Mamá!». Las palabras de Lucía se desvanecieron en el aire, su corazón palpitando al ritmo del caos. Pero cuando el polvo se asentó, se dio cuenta de que la respuesta no se encontraba en su madre, sino en el rostro casi familiar de Renan, que en un instante se había transformado, revelando una sonrisa siniestra. «Ella no era quien tú pensabas, Lucía, y tú eres el verdadero objetivo de todo esto». Las palabras de Renan sonaron como un eco en su mente, cada sílaba mordiendo su realidad. «El legado que llevas es mucho más grande de lo que imaginas». El horror se diseminó en su pecho. ¿De qué legado estaba hablando? Las piezas del rompecabezas se movían, haciendo que la historia que había creído con todo su corazón crujiera como el hielo del invierno. El aire se tornó pesado. El grito de su hijo resonó, y en un instante todo lo que creía saber retrocedió a la oscuridad. «Mateo, corre», gritó Lucía, con la inercia de una madre lista para luchar, pero en su mente un nuevo misterio comenzaba a formarse. ¿Acaso todo había sido parte de un plan que la había llevado hasta aquí? La realidad se retorcía y cambiaba mientras el silencio del peligro se cernía lentamente sobre ellos. Lucía observaba con el corazón en un puño mientras el caos se desataba a su alrededor. La figura de su madre se tambaleaba entre la vida y la muerte, y el rugido de los hombres que avanzaban resonaba como un eco aterrador. No podía creer que las sombras de su familia se hubieran convertido en su mayor amenaza. Al ver caer a Renan, una oleada de impotencia la invadió. «Mamá, suéltame», gritó tratando de zafarse del agarre de su madre. «Mateo, ven aquí». La voz del niño era un hilo de angustia, una llamada a la acción. Lucía sintió el nudo en su garganta apretarse. No podía dejar que su hijo se convirtiera en víctima de esta vorágine. «Tienes que irte», le gritó su madre con una desesperación desgarradora, pero Lucía necesitaba una decisión. Con la mirada fija en Lucas, la mente de Lucía daba vueltas. Su amor no era suficiente para protegerlo de la oscuridad que lo envolvía. «No estás solo en esto». Lucas, en un esfuerzo supremo, logró levantarse un poco, su rostro una mezcla de dolor y determinación. «Lucía, si tienes que elegir, cuida a Mateo. Él es lo único que importa». Sus palabras resonaban con el peso de lo que estaba en juego. En ese instante el tiempo se detuvo. Lucía sintió que el mundo se desmoronaba. «¡Mateo!», gritó de nuevo mientras se dirigía hacia él, el instinto de madre apoderándose de ella. A un lado, la silueta amenazante de Renan se desvanecía y el eco de sus verdades ominosas se evaporaba en el aire caliente. Una explosión de ruidos rompió la tensa atmósfera. Un grupo de hombres entró en escena, sus rostros cubiertos, mostrando la cara del verdadero horror. Lucía tomó de la mano a Mateo y corrió hacia Lucas, que se arrastraba. «Vamos, tenemos que salir de aquí», gritó mientras su corazón latía desbocado. Mientras corrían, el viento soplaba con fuerza, llevando consigo el eco de su pasado y el peso de sus secretos. Vieron a la madre de Lucía, que luchaba contra la sombra de sus decisiones pasadas, y un destello de compasión recorrió su corazón. «Mamá, ven con nosotros». La súplica se le escapó, pero su madre permanecía firme, atrapada entre su propio miedo y la culpa. «No hay tiempo». La voz de su madre era un susurro lleno de resignación. Lucía sintió como si los hilos de su vida se desgarraran. No podía arrastrar a su madre a la oscuridad, pero tampoco podía dejarla atrás. «Te amo», gritó, una despedida cargada de dolor. El caos se intensificó, una lluvia de balas resonó y la angustia de Mateo era palpable. Con la mano entrelazada en la de él, Lucía encontró su fortaleza. «Corre, Mateo, corre». La desesperación era tangible y el niño obedeció, sus pies ligeros y decididos. Al entrar en un callejón oscuro, el sonido de las sirenas se convirtió en un canto a la esperanza. Un coche se detuvo frenéticamente. «Entren rápido». Era un amigo de Alejandro, alguien de confianza que había llegado justo a tiempo. Lucía dudó un segundo y miró hacia atrás. Su madre continuaba luchando contra los hombres que la perseguían. «No puedo dejarla», se quejó. «Es ahora o nunca», insistió el amigo, tirando de ella hacia el interior del coche. Un último vistazo a su madre y el corazón de Lucía se rompió en mil pedazos. Con un crujido de neumáticos contra el pavimento, se fueron, dejando atrás el caos del pasado. En el interior, la adrenalina fluía en imágenes borrosas mientras Mateo se aferraba a su brazo, su rostro pálido pero esperanzador.
Lucía cerró los ojos y respiró profundo, tratando de deslindar lo que acababa de suceder. No sabía qué vendría después, pero tenía claro que la batalla por la verdad apenas comenzaba. La historia de su vida, llena de giros, traiciones y amores perdidos, iba a reescribirse. Y cuando finalmente respiró, se dio cuenta de algo. Estaba viva y había una chispa de esperanza en su corazón. Pero mientras el coche se perdía en la oscuridad de la noche, un último eco de peligro resonó en su mente. Tienes que suscribirte ahora. No te pierdas las próximas historias exclusivas y aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal con estas acciones.